les agradecemos mucho que estén aquí. Y el día de hoy, esta tarde en particular, vamos a estar compartiendo con ustedes el tema de financiamiento verde incluyente y del financiamiento sobre todo para edificaciones sustentables, ¿no? Entonces, edificaciones sustentables, para esto pues, va a estar con nosotros Patricia Mijares de la Sociedad Hipotecaria Federal. Ella es subdirectora de operación de programas de sustentabilidad. Nos va a platicar sobre los mecanismos de financiamiento para la construcción de vivienda sustentable e incluyente. También Joel Sánchez de IFC, de International Finance Corporation, líder en construcción sostenible. Él nos va a compartir todo lo que es la metodología EDGE para el financiamiento sustentable, el financiamiento de edificaciones sustentables propiamente. Y también estará con nosotros Andrés Rojo. Él es asesor nacional y es parte operativa de este programa que se llama Strategic Partnership for Implementation of the Paris Agreement, de la SPIPA. Y también estará con nosotros Itzel Alcerreca, que es coordinadora del programa Global Finance, el programa llamado Felicity, que es para apoyar justamente el desarrollo de ciudades bajas en carbono. Pues adelante, pues muchas gracias a todas y todos por estar aquí y se quedan en muy buenas manos con Itzel. Adelante. Muchas gracias, Francisco, y muchísimas gracias a todas y a todos que se han quedado todavía y nos han acompañado durante este día maratónico. Realmente ha sido un gran día y estamos muy contentos y además estamos cerrando este día con un panel de lujo. Me encanta presentarles que está con nosotros Patricia, pero también está Joel y está Andrés, que cuando armamos esta sesión nos dimos cuenta que era muy interesante el tema de financiamiento y sobre todo que era necesario platicarles y dar este seguimiento de cómo, digamos, existen casos de éxito en edificación sustentable. Hemos tenido muy buenos ejemplos, pero también, y ya nos contará Patricia un poquito, porque no les quiero spoilear ni dar aquí un avance de esto, pero parte también del tráiler que queremos mencionarles es que para preparar los proyectos, ya decía Unlock que pues se tienen que preparar de una manera correcta. Entonces, es maravilloso tener también y contar con las herramientas disponibles. Entonces, para preparar más casos de éxitos como este que nos va a presentar Patti, pues también es importante tener pues las herramientas adecuadas. Y al final, pues tendremos un bonus, que es un evento que nos va a compartir el colega Andrés. Y bueno, pues si quieren, creo que ya veo por aquí a Patti. Y entonces, pues, por supuesto, Patti, el micrófono es tuyo y creo que vas a compartir tu presentación, ¿verdad? Sí, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Itzel. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Pues es un placer estar con ustedes el día de hoy y compartirles un poquito más de las experiencias que estamos haciendo en Sociedad Hipotecaria Federal para promover la vivienda sustentable en el país. Bueno, primero les quiero dar como pues la introducción de un poco de cifras de cómo estamos en México, que puede ser que ya en algunas otras de las presentaciones dentro del foro se haya compartido, pero ¿por qué es importante cuando hablamos de hacer vivienda sustentable? Y ahorita vamos a decir qué es vivienda sustentable. O sea, primero tenemos como principal reto dar acceso a vivienda, ¿no? Que esto ya vamos a ver, pero es uno de los principales objetivos de Sociedad Hipotecaria. Entonces, México tiene como reto reducir desigualdades. Estamos en un foro de justamente que trata de esta vivienda, bueno, no nada más vivienda, sino todo el tema incluyente. Entonces, hay un tema de reducción de desigualdades, hay un tema de cambio climático que podemos decir por eso verde, y cómo podemos decir que es brindar acceso a una vivienda adecuada y qué es esto de vivienda adecuada. A la fecha, 9.4 millones de hogares en el país se encuentran en déficit habitacional. Esto quiere decir su vivienda cuenta con características que no se considera que están dentro de una vivienda adecuada, ¿no? 38.4% de la población está en este rango, 70% de las personas viven en zonas de riesgo y 51.2% de las viviendas no son asequibles. Esto quiere decir que destinan más del 30% de sus ingresos para acceder a ellas. Tenemos un porcentaje importante también del consumo de energía
El 14% total del consumo de energía y 3.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene del sector vivienda. Entonces, cuando hablamos por qué el vivienda y por qué nos importa reducir emisiones de carbono, pues sí tiene un impacto importante. Adicionalmente, ¿dónde está ubicada la vivienda? Pues si nos vamos a esta política que existía, la falta de política que existió por muchos años, donde las ciudades se iban expandiendo, se ha crecido 2.3 veces más rápido la superficie en comparación a la población en el país. ¿Qué se busca en sociedad hipotecaria? Bueno, nosotros somos una banca de desarrollo que actúa a segundo piso, quiere decir no damos créditos directamente a las personas, sino los canalizamos a través de los diferentes intermediarios financieros o los vehículos financieros para incentivar el mercado de vivienda desde el lado de la oferta y desde el lado de la demanda, a través de diferentes productos que son construcción, adquisición y mejora de la vivienda. Aquí pueden ver desde temas de garantía, seguros. Lo que estamos haciendo en materia de sustentabilidad hasta el momento está más concentrado del lado de la oferta en sociedad hipotecaria, que ahorita les voy a hablar un poquito, pero estamos brindando diferentes canales para que los desarrolladores construyan verde. Y además están diseñando nuevos esquemas también para el lado de la demanda, desde vivienda de mejoramiento de vivienda existente con criterios de sustentabilidad, algunos esquemas para no afiliados que están en preparación, con esquemas de sustentabilidad que son esquemas que están en análisis. Pero ¿cuál es el enfoque principal de sociedad hipotecaria? Pues hablábamos de cómo impulsar el desarrollo del mercado de vivienda bajo un enfoque social, económico y sustentable. El tema de sustentabilidad cobra mayor relevancia en sociedad hipotecaria desde el año pasado, donde se redefine la misión y entonces no nada más hablamos que tenemos un programa muy activo desde hace varios años en materia de sustentabilidad, sino se están tomando otras acciones en el banco para fortalecer este criterio y entonces poder solventar algunos de los desafíos que veíamos en la lámina anterior. ¿Qué tenemos dentro del portafolio sustentable en sociedad hipotecaria? Nosotros adquirimos diferentes financiamientos a través de los organismos internacionales, como es el KfW, el Banco de Desarrollo Alemán, del Banco Interamericano de Desarrollo, que a su vez obtuvieron fondos tanto del Climate Investment Fund, del Ministerio de Medio Ambiente alemán, del Ministerio de Reino Unido y de la Unión Europea. A través de ellos hemos tenido el acceso a diferentes préstamos concesionales. Esto quiere decir, son préstamos a tasas más bajas que nos permiten ofrecer ciertos incentivos financieros o también cooperaciones técnicas, son donaciones a fondo perdido. Estos se trasladan a través de diferentes, como decía, no damos créditos directamente, sino son a través de intermediarios financieros o en su caso vehículos financieros como son fideicomisos, donde nosotros estos préstamos que son a tasas más bajas porque traen, o estas donaciones que recibimos por tener un impacto a la mitigación, como objetivo una mitigación y adaptación al cambio climático, podemos transferir estas tasas más bajas o estas donaciones a través de los intermediarios, que eso les ofrecemos a los desarrolladores un préstamo con unas tasas preferenciales o en su caso subsidios, que estos buscan compensar las medidas de eficiencia que se buscan en la vivienda para que el usuario tenga una vivienda asequible, quiere decir a un costo que no rebasa el ingreso de su bolsillo, más del 30%, y que sea sustentable, que reduzca emisiones de carbono, incremente su confort. Hablamos de por lo menos reducir 20% de reducción de carbono comparado con una casa línea base. Quiere decir la casa como construye la industria normalmente en vivienda social y conforme a la zona bioclimática donde esté ubicado. Hay un incremento en el nivel del confort del usuario directamente del 40 al 80%. Buscamos también dónde está ubicada esta vivienda, una huella de carbono y lo que se busca pues es una construcción de vivienda sustentable y asequible.
¿Cómo evaluamos estos proyectos? Se evalúan a través de 4 herramientas que utilizamos actualmente. Las 2 primeras las tenemos armonizadas también con el Infonavit, donde lo que se evalúa es la eficiencia energética del edificio, cuántas reducciones de emisiones se están logrando, cuál es el consumo de agua del mismo, y a su vez estas 2 herramientas lo que nos brinda es el índice de desempeño global, donde va de una letra A a la F, que nos está dando el nivel de reducción de emisiones, qué tan eficiente o no es la vivienda integralmente. Hay otra herramienta complementaria que es la herramienta del entorno, donde decimos, independientemente de que se busca que la vivienda esté dentro del entorno urbano y dentro de instrumentos como lo que era los perímetros de contención urbana, que a lo mejor algunos de ustedes están familiarizados, nosotros decimos, bueno, ¿qué tan dentro está de la ciudad? Esto se evalúa con esta herramienta que te mide del 1 al 100, el acceso inmediato del centroide del proyecto, del acceso inmediato a equipamiento y servicios como pueden ser desde áreas verdes, escuelas, infraestructura pública, en temas de educación, abastecimiento, o sea, todos los elementos que decimos es ciudad. Esto nos ayuda a decir, pues no queremos, qué bueno que sea verde, que reduzca emisiones, pero también nos importa dónde está ubicada esta misma, que tiene un efecto directo en el tema ambiental y en el tema de incremento de calidad de vida. Y también se evalúa el tema de huella de carbono en la construcción de los desempeño. Entonces, bueno, ¿cómo vamos hasta la fecha? El programa se inició desde 2013, el programa Bandera, que es Ecocasa, que es un programa de vivienda en construcción para venta. También se hizo un esquema de renta que terminó hace 2 años. Tenemos un programa especializado en pymes, que es el de la NAMA Facility, donde es un proyecto donde a los desarrolladores que participan tiene como condición principal ser pymes. Sobre esto se les otorga un subsidio para cubrir, bueno, una vez determinadas las evaluaciones de sus proyectos, para cubrir estas medidas de eficiencia. En Ecocasa lo que se brinda es un incentivo en tasa. Y también se hizo un programa de viviendas pasivas, viviendas pasivas que son muy bien conocidas en Europa, en Estados Unidos, donde la vivienda alcanza su mayor nivel de confort y mayor nivel de reducción de emisiones. Cuando en este tipo de viviendas se habla de un 20 al 30 o hasta un 45% de reducción de emisiones, aquí se lograba hasta un 80% de reducción de emisiones. El alcanzar este nivel de estándar, pues implicó muchos retos y lecciones aprendidas, y lo que se otorgaba también era un subsidio. A la fecha llevamos más de 84,000 viviendas beneficiadas con este portafolio sustentable y son más de 300,000 personas beneficiadas con más de 2.7 millones de toneladas mitigadas. Es un programa que ha tenido mucho éxito. Ahorita vamos a ver un poquito más de sus premios. Y pues como les comentaba, estamos preparando una 4ª fase. Llevamos 3 préstamos firmados, 2 diferentes cooperaciones técnicas para NAMA y LIFE. Y estamos preparando una 4ª fase donde en contribución con el GIZ y de KfW queremos incorporar nuevos esquemas que puedan atender los principales retos que tiene la población actualmente. Uno de los hitos importantes que se alcanzó el año pasado es que el Climate Bond Initiative certificó el programa de Ecocasa y en realidad a la metodología que usamos bajo el estándar de Low Carbon Residential Buildings. El Climate Bond Initiative o el CBI es una organización internacional que lo que ellos hacen es revisar la metodología de diferentes programas de diferentes sectores, transporte, energía, en este caso fue vivienda, y lo que dicen es, si tú dices que tú reduces mínimo 20% de emisiones de carbono, ¿es real o no? Entonces, ellos nos revisaron las herramientas que utilizamos, la metodología que utilizamos, porque nosotros hablamos de el desarrollador
evalúa su proyecto sobre estas herramientas y nosotros realizamos propuestas de optimización para que alcancen al mínimo este estándar, considerando las medidas más costo eficientes. Esto es lo que hizo el CBI, entonces nos revisó esta metodología, las herramientas y nos dice, sí, efectivamente, el porcentaje que tú dices que mitigas para cada proyecto es real. Anteriormente, o sea, esta certificación es de gran envergadura porque anteriormente este estándar de Low Carbon Residential Building solo existía a nivel internacional con estándares como LEED y EDGE, que nos va a platicar un poquito más Joel. Entonces, Ecocasa se convierte en el primer estándar a nivel nacional para vivienda en México que puede obtener esta certificación, lo cual además permite que desarrolladores de vivienda, como fue el caso de CADU, que es un desarrollador en México, que emitió su primer bono verde en todo Latinoamérica para vivienda, sacara su bono respaldado en los proyectos de Ecocasa. Y adicionalmente para los desarrolladores que no quieren emitir un bono, pues lo que les da es que su vivienda tiene un estándar, es un estándar gubernamental avalado por una tercera parte internacional y que cuenta con recursos internacionales, como lo mencioné, KfW, BID y GIZ, entre otros. Se hizo también un ejercicio de, bueno, cómo Ecocasa y en realidad el portafolio sustentable corresponde a los elementos de vivienda adecuada. La vivienda adecuada es un concepto de la ONU donde lo que dice es que pues, la vivienda primero es un derecho y el derecho a la vivienda debe de tener ciertos componentes que son estos 7. Estos 7 básicos son los que también la Política Nacional de Vivienda actualmente se alinea. Entonces, nosotros hicimos un ejercicio para decir cómo nuestro programa está alineado a estos 7 componentes y sobre esto pues vimos que efectivamente sí. Y también revisamos cómo estamos alineados a los ODS y cómo estamos contribuyendo a cada uno. Si bien el ODS 11, que es el de mayor envergadura cuando hablamos de ciudades sostenibles, se tienen diferentes acciones por el enfoque integral que tiene el programa y que tiene el portafolio donde estamos contribuyendo a otros objetivos de desarrollo sustentable. Y ya para finalizar, porque le estoy robando un tiempo creo a mis compañeros, bueno, esto nada más es como para hablar un poquito de los reconocimientos que se ha tenido del portafolio de sustentabilidad desde su inicio a la fecha, siendo pues los más importantes esta certificación que hablaba del Climate Bond Initiative. También el año pasado recibimos el Pergamino de Honor de ONU Habitat, que es el máximo galardón a la urbanización sustentable por la contribución al ODS 11, y este año fuimos finalistas del Killing Curve Prize, que es un programa que premia las acciones que mitigan emisiones de carbono. También fuimos reconocidos por ALIDE, que es la Organización Internacional de Bancos de Desarrollo, por el acceso a financiamiento y principalmente por impulsar a las empresas PYME, que es lo que hace NAMA para construir vivienda sustentable. Y el día de hoy nos dieron otra noticia que fuimos ganadores en la categoría del ODS 11 del Partner for SHIP, que es otra organización que reconoce diferentes programas que están contribuyendo a los ODS. Hasta ahí me quedo y cualquier duda estoy en toda la disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pati, y muchísimas felicidades también por esta nueva noticia que nos compartes. Sin duda, Ecocasa y ya ha sido tan exitoso que entonces tenemos que conocerlo y reconocerlo, por supuesto. Y bueno, estamos en muy buen tiempo. Les invitamos a que pongan sus preguntas en el chat, por favor, y también en el área de Q&A, preguntas y respuestas. Y entonces le cederemos la palabra a Joel, que también ya lo veo listo. Entonces, Joel, no sé si quieres compartir tu pantalla o tenemos tu presentación. Voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias, Itzel, muchas gracias a todos por la invitación y saludos a los panelistas, Patricia, Andrés. Bueno, un poquito me gustaría dar el contexto de nosotros somos la Corporación Financiera Internacional, somos miembro del Grupo Banco Mundial. Específicamente nos enfocamos en proveer soluciones para el desarrollo del sector privado. Y bueno, uno de los elementos que IFC reconoció como de alta oportunidad de negocio en términos de reducción de emisiones fue justamente el sector residencial, ¿no?
Como ya más o menos se comentó previamente, pues los edificios, todas las edificaciones representan casi el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y además tenemos previsto de que el stock actual de edificios pues va a crecer hasta un 75% adicional hacia 2050, ¿no? Y eso básicamente a nivel mundial pues se debe al crecimiento de la clase media y también pues a un mundo cada vez más urbano, ¿no? Y bueno, pues no es justamente en este sentido, no es casualidad que justamente va a haber un día de las ciudades y edificios durante la COP de este año. Y bueno, pues también reconocemos pues la necesidad de que cada vez más intentemos llevar a cabo acciones que nos permitan llegar a los compromisos del Acuerdo de París. Primordialmente, pues que para 2030 todos los edificios nuevos sean cero emisiones de carbono, cual pues no es un reto menor. Y pues para 2050 ya prácticamente no solo los nuevos, sino el stock existente debería ser cero emisiones. Si bien suena retador, digamos, lo que ha reconocido IFC es que existe un potencial del 80% desperdiciado, ¿no? Eso quiere decir que todavía hay mucha oportunidad de realizar modificaciones y ajustes a las edificaciones que nos permitan alcanzar estos objetivos, ¿no? Adicionalmente, pues como esto es una tendencia mundial, cada vez más estamos viendo el tema de la regulación, ¿no? Y potenciales aumentos en las tarifas de electricidad, agua. Entonces también, digamos, hacer eficiente un edificio pues nos va a permitir protegernos hacia el futuro, tanto en la regulación, que pues es un tema que ya viene, como en temas de posibles aumentos de tarifa, ¿no? Y bueno, en ese sentido, IFC hace un par de años realizó un estudio donde determinó que la oportunidad de negocio de la edificación verde en los países emergentes puede ascender a los 24.7 billones de dólares, específicamente en Latinoamérica a 4.2 billones. Y la mayor oportunidad pues, está en el sector residencial, ¿no? Tanto en multifamiliar como en unifamiliar. Y algo que es muy importante es que parte de una creencia importante de la edificación verde es que en algunos existe todavía la creencia de que es un costo más que una oportunidad de negocio, ¿no? Y lo que nosotros hemos hecho en mercados ya consolidados es recabar cierta evidencia para determinar pues, cuáles son esos beneficios muy tangibles de edificaciones verdes, ¿no? Entonces, la evidencia que tenemos hasta el día de hoy es, por ejemplo, que en edificios comerciales se genera un 8% de aumento en ingresos de locatarios con índices de ocupación hasta 23% superiores, ¿no? En el caso de desarrolladores que construyen para vender, las primas de los edificios comerciales son hasta 31% más altas. Y bueno, en el sector residencial, pues no es la excepción. Las viviendas sostenibles también atraen alquileres más altos, incluso llegando en algunos casos al 25%, ¿no? Y la evidencia que tenemos, pues, es que también se pudieran llegar a colocar en el mercado entre un 4 y 10%, ¿no? Y eso, pues, por una tendencia mundial también irreversible, que es cada vez más los consumidores están conscientes y preocupados por el tema del cambio climático y sobre todo los más jóvenes están ya demandando bienes y servicios que tengan componentes sostenibles, ¿no? E incluso están dispuestos a pagar una prima para acceder a ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido es por eso que una institución financiera internacional como es IFC, pues está impulsando justamente el tema de edificación verde a nivel global. Ahora, IFC tiene, tiene un programa que se llama Transformación de Mercados de la Construcción Verde, el cual tiene 4 pilares principales, ¿no? El primero es el trabajo que hacemos con la banca privada para que pues un poquito pues, se desarrollen productos que impulsen la construcción sostenible, ¿no? Ya escuchamos a Patti, pues la idea sería que no solo la banca de desarrollo ofrezca esta clase de alternativas, sino incluso la banca privada, pues se suba a esta misma tendencia y empiece a ofrecer esta clase de programas como el exitoso Ecocasa, ¿no? Ya se ha logrado en otros países como Colombia. 3 de los mayores bancos de Colombia hoy ofrecen productos de construcción verde, tanto para el área de desarrolladores como para el área de la demanda en hipotecas verdes, y eso ha permitido que al día de hoy prácticamente el 7% de todo lo que se construye en Colombia pues está certificado hecho.
¿no? El segundo componente que tenemos desde IFC es la inversión que hacemos directamente en los proyectos pues, demostrativos de temas de construcción verde, ¿no? Al día de hoy, IFC, de su balance propio de recursos de terceros movilizados, ha invertido más de $6 billones en el tema verde, ¿no? Específicamente en México, por ejemplo, pues el año pasado se hizo un préstamo verde para una constructora de viviendas, Vinte, por $20 millones para el financiamiento de más de 2,000 casas certificadas hechas, ¿no? Un tema que también es importante es que incluso se apoyan otros sectores. También este año se financió la expansión, la renovación de las plantas de una farmacéutica en México para que pudiera también pues hacerse más eficiente, ¿no? Entonces, digamos que se apoyan diferentes tipologías de edificación. El tercer componente del programa tiene que ver con el trabajo que hacemos directamente con gobiernos locales para la promoción de incentivos. Esto quiere decir que proveemos de capacitación a los gobiernos locales para que pues, puedan crear programas de incentivos a la construcción verde, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, varias municipalidades de la zona metropolitana de Lima ya ofrecen estos incentivos que pueden ir desde temas de concesiones al equipamiento urbano hasta incluso bonos de altura, ¿no? Bueno, y como paraguas de este programa tenemos la certificación EDGE, ¿no? Yo ya les hablé de la banca, les hablé de los desarrolladores, del gobierno. Entonces, una de las brechas de asimetrías de información que IFC detectó en el mercado fue que no existía una certificación que pudiera dar certeza a todos los jugadores de que lo que se estaba financiando del lado de la banca se estaba construyendo del lado de los desarrolladores y se estaba regulando el área de gobierno, realmente era verde, ¿no? Y es ahí donde nace EDGE, no porque no existieran otras, digamos, certificaciones creíbles en el mercado como LEED, WELL, pero, sin embargo, pues una de las bondades de la certificación y de donde existía la brecha en el mercado era que no existía una certificación escalable, ¿no? Para todas las tipologías. Si están familiarizados con otra clase de certificaciones como LEED, que son muy deseables, digamos, tienen un grado de complejidad y no son asequibles para una estrategia de masificación, digamos, de la construcción verde. Entonces, propiamente, ¿qué es EDGE? Pues es excelencia en el diseño para mayores eficiencias. Tiene 3 componentes. El primero de ellos es un software gratuito. Ustedes podrían empezar hoy mismo a simular viviendas. Solamente necesitan un correo electrónico para darse de alta en el portal y podrían empezar hoy mismo de manera gratuita, gracias a la generosidad de nuestros donantes, a simular sus proyectos e incluso optimizarlos, ¿no? Una parte importante del software es que ya viene una calculadora para determinar qué estrategia puede resultar más costo efectiva para alcanzar el estándar. Eso quiere decir que, pues, ciertamente, pues, pueden existir, por ejemplo, estrategias de diseño pasivo que pudieran no tener incluso una afectación importante al CAPEX en el proyecto, ¿no? El segundo componente es que es una norma factible de alcanzar, toda vez que se solicita, un poco como ya lo comentó Patricia, pues se solicita que al menos en este estándar también se alcance un mejor desempeño de al menos 20% en comparación de una línea base. Algo que es muy importante es que la certificación EDGE, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene líneas bases para todas las tipologías y en México, por ejemplo, en más de 72 ciudades. Eso quiere decir que si estamos construyendo una vivienda de interés social en Querétaro, la plataforma ya tiene cargada la línea base para una vivienda social de interés social en Querétaro, ¿no? Contra la que nos vamos a comparar. Eso pues hace bastante alcanzable la norma y permite que pues podamos impulsar propiamente la eficiencia a nivel local. El tercer componente es que arroja una etiqueta verde verificada. Y esto es importante toda vez que pues, es el documento que yo les comentaba, que da certeza al mercado, da certidumbre al mercado de lo que vamos a financiar, efectivamente es verde, ¿no? Que ahora, pues en el mercado ya muchos productos se anuncian como verde, pero en realidad pocos le dan la certeza a los inversionistas de que efectivamente cumple con todos los temas de mitigación.
Entonces, en un pasito atrás, podríamos nosotros definir un edificio verde, que es sujeto de financiamiento, como aquel que tiene un mejor desempeño de al menos 20% con respecto a una línea base, que adicionalmente ha sido auditado por un tercero independiente, ¿no? Para corroborar que todas las medidas y estrategias que se declararon que se iban a utilizar, efectivamente se utilizaron. Y finalmente, que sea capaz de proveer información al mercado de el impacto que está teniendo, no solo en temas de reducción de emisiones, sino también en temas de ahorro de energía, ahorro de agua, e incluso ahorro de facturas, ¿no? Como yo les decía, una de las bondades de la certificación EDGE, aunque no es la única certificación que lo provee, pero una de las bondades específicas de la certificación es que reúne estos tres criterios, ¿no? Pide al menos 20%, es auditada por un tercero independiente, y ya dentro de la plataforma también viene un tema que permite conocer o que puede, que pues, se puede revelar al mercado en temas de mitigación. Ahora, como yo les decía, aquí, por ejemplo, esta es una pantalla de cómo se ve la plataforma. Es una plataforma muy fácil de utilizar, muy intuitiva. Tiene una interfase pues, muy amigable, lo cual pues, ha hecho bastante popular la adopción de esta certificación. En menos de 30 minutos se puede simular un proyecto, se puede optimizar un proyecto, y eso pues, también para un tema de escalabilidad pues, ayuda bastante. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cómo hay un caso en una de las gráficas, hay un caso que es la línea base, se ve la contribución marginal de cada uno de los elementos al consumo de energía, por ejemplo, tiene el aire acondicionado, calentamiento de agua, iluminación, contra el caso, digamos, que vamos a optimizar. En este caso, pues el proyecto se desea certificar, ¿no? Una vez que se seleccionan las estrategias, pues hay toda una gama de estrategias que simplemente se deben de seleccionar y se debe de subir la evidencia pues, pertinente, pero pues ya vienen cargadas en la plataforma cada una de estas posibles estrategias, ¿no? Y eso pues hace bastante fácil que se pueda jugar con la plataforma y ver qué estrategia es la más costo efectiva. ¿Y por qué es eso? Pues a veces se piensa que un edificio sostenible tiene que tener edificio verde tiene que tener forzosamente generación, ¿no? O a lo mejor sistemas de, fotovoltaicos, pero pues la realidad es que a veces con estrategias tan simples como volado, sombreamiento, aislamiento térmico, podemos alcanzar el estándar sin necesariamente invertir un monto adicional, ¿no? Y eso es algo que también es una bondad de la propia certificación y que pues permite que incluso algunos desarrolladores que no están certificando lo utilicen para optimizar el proyecto. Ahora, como yo les decía, es una norma factible de alcanzar porque solamente se enfoca en 3 dimensiones. La primera de ellas es la energía, el consumo de energía. Ahí está energía eléctrica y gas. El segundo elemento tiene que ver con el consumo de agua. Y el tercer componente es la energía embebida en los materiales. Hay 3 niveles de certificación. El primero de ellos se alcanza con el 20%. Pero si, por ejemplo, el proyecto tiene un 40% de mejor desempeño en temas de energía con respecto a la línea base y al menos 20% en las otras 2 dimensiones, podemos incluso transitar a un EDGE avanzado. Y eso pues ya nos pone en una ruta incluso de carbono neutral. ¿Cómo se alcanza? Pues después de un año que está funcionando la vivienda o la edificación con una certificación final de EDGE Advanced, y que se encuentra el 70% de ocupación, pues podemos ya empezar a estimar cómo podríamos compensar pues, la energía que no logramos mitigar con las estrategias de eficiencia energética, ¿no? En ese caso, pues podríamos optar por comprar bonos de carbono o incluso pues instalar ya generación en sitio y compensarla, ¿no? Y ese es el estándar más alto y es como yo les decía, pues es los objetivos a los que estamos apuntando o que el mundo está apuntando, al menos en edificaciones nuevas, pues ya en menos de 10 años, y para prácticamente todo el stock existente en 2050. Ahora, específicamente ya en la materia, bueno, todo esto, como yo les digo, pues tiene la certeza de, tiene el objetivo de proveer certeza a los inversionistas, ¿no? Y eso, pues, ha permitido que se posicione en el mercado
como una certificación creíble que permite abrir oportunidades de financiamiento climático. Yo ya les comenté, por ejemplo, el préstamo que se le hizo a Vinte, fue etiquetado como verde, y un poquito como ya lo platicó Patricia, bueno, la certificación EDGE está alineada a todos los estándares de finanzas climáticas internacionales, lo cual permite que prácticamente cualquier instrumento financiero que se utilice con el uso de los recursos con viviendas certificadas EDGE puede tener pues el apellido verde, ¿no? Se puede emitir como un bono verde, un préstamo verde, por ejemplo, en el caso de Vinte. También en México, un par de empresas están ya en vías de emitir, sobre todo en el sector industrial, en vías de emitir ya un bono verde asociado a EDGE. De hecho, ya hay varios marcos de referencia de bonos verdes de varias empresas y bancos donde ya se cuenta con la certificación dentro de los documentos de segunda opinión. Tal es el caso del marco de referencia, por ejemplo, de Banorte, o el marco de referencia de bonos verdes de FibraShop. Entonces, bueno, esto abre la oportunidad a que pues, los inversionistas internacionales que están ávidos de encontrar oportunidades de negocio verdes, pues puedan identificar efectivamente que el proyecto, oportunidades de negocio donde puedan ellos justamente invertir, ¿no? Adicionalmente, también una característica importante de la certificación es que provee puntaje para muchas de estas plataformas de reporteo ASG, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues yo les digo, la mayor parte de los fondos internacionales que están buscando proyectos verdes para financiar, pues se fijan no solo en la parte verde, pero también en otros componentes, y pues estas plataformas, digamos, de divulgación de temas ASG, pues pueden ayudar a detectar incluso más oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, al igual, por ejemplo, que Cocasa, bueno, está alineado al Climate Bond Initiative, también al ICMA y también a la taxonomía de la Comisión Europea, ¿no? Eso hace, pues, bastante fácil que cualquier empresa, que es como yo les digo, ya vienen en camino un par en este año, cualquier empresa puede emitir un bono, deuda verde, o en su caso incluso préstamo verde, o prácticamente cualquier instrumento financiero utilizando la certificación, ¿no? Prácticamente todos los proveedores de segunda opinión pues conocen EDGE, la reconocen como creíble, Sustainalytics, Cicero, etcétera, ¿no? Y pues lo importante ahí es que pues el uso de los recursos de estos instrumentos financieros se utilicen para construir vivienda verde, ¿no? Y como yo les decía, pues la certeza del mercado es que una vez que está certificado EDGE, pues no hay duda de que es verde, ¿no? Y es importante que les comente, pues cada día hay más apetito, interés de inversionistas por apoyar esta clase de proyectos verdes, ¿no? Yo les comenté el caso de Vinte, pero pues por ejemplo Vinte no solo recibió financiamiento de IFC el año pasado, recibió del banco, también ha recibido financiamiento, por ejemplo, de Proparco, del Banco Francés de Desarrollo, de un banco danés de desarrollo y una serie de banca de desarrollo, incluso fondos internacionales que pues están buscando dónde existen estos proyectos para financiarlos, ¿no? Toda vez que muchos de ellos ya tienen mandatos públicos de financiar pues una parte importante de su portafolio en temas de construcción sostenible. Y bueno, no solo sirve para viviendas. Aquí en México ciertamente ha sido muy exitosa en temas de vivienda. Al día de hoy hay más de 1 millón de metros cuadrados certificados en México EDGE, lo cual pues es una noticia muy, muy importante. Hay más de 19,000 viviendas certificadas. Entonces digamos que pues ha sido muy popular las certificaciones en temas residencial, pero no es lo único que estamos haciendo. Además de que ha sido popular en todos los espectros residencial, desde vivienda de interés social hasta vivienda, digamos, proyectos de residencial plus. También está siendo rápidamente adoptado por toda la parte de centros logísticos, naves industriales, básicamente todo el segmento industrial. Y comercial también, ya estamos certificando varias plazas comerciales en toda la República,
muchos de estos elementos que les comento asociados ya a financiamiento climático, estas empresas están buscando activamente financiamiento climático, y están preparando emisiones de deuda y pues piensan utilizar la certificación para ello, ¿no? Para el uso de los recursos, como les comenté, ¿no? Como yo les decía, prácticamente es un camino muy fácil porque para la emisión usando Edge, porque para la emisión del bono, pues piden no solo el tema de que sea creíble lo que se está haciendo en este caso Edge, sino que además Edge pues ya también aporta a lo que van a reportar las personas que emiten el bono, porque pues todo el tema de emisiones, de ahorro de energía y agua, pues ya viene en la plataforma, ¿no? Entonces no se requiere tampoco gastar más o contratar a alguien más para estimar estos ahorros, sino que la plataforma pues ya tiene algoritmos internacionalmente avalados por el Banco Mundial, ¿no? Entonces, como les digo, pues estamos creciendo ya fuertemente en otros segmentos, no solo residencial, en la parte de hoteles también estamos creciendo bastante, pero sin lugar a dudas, al día de hoy, el mayor número de metros cuadrados certificados en México pues, tiene que ver con residencial, ¿no? Ahora, también una parte importante es que muchos de estos clientes que tenemos en el sector residencial, desde viviendas de interés social, como les digo, hasta Residencial Plus, le están viendo un valor agregado no solamente en temas de financiamiento específico y directo al proyecto, ¿no? Como yo ya les comenté, hay evidencia muy importante en economías consolidadas de pues ya de este valor agregado que da el estar certificado, el estar comprando o adquiriendo una vivienda verde del lado de los compradores y del lado de los vendedores, pues estar construyendo una vivienda verde alcanzando primas más altas. Y hay algo que es muy importante y como yo les decía, para atraer el apetito de los inversionistas internacionales, pues hay que hacer ruido, lo que hoy se conoce como el efecto pandero, que los inversionistas los conozcan, que sepan que están haciendo las cosas diferentes. Y pues la certificación Edge ha encontrado ahí su nicho, sobre todo en los desarrolladores que se quieren posicionar, digamos, como líderes del mercado para temas sostenibles, ¿no? Y llevar esas credenciales al mercado para que se financien sus proyectos. Los cuales, como yo les digo, muchos de nuestros clientes, pues ya han logrado estos, o están en vías de emisión de deuda o de financiamientos, ¿no? Un tema importante de la certificación es que pues, prácticamente todo el proceso es en línea, ¿no? Incluso, como yo les comentaba, podrían entrar hoy a la plataforma, hacer un pequeño diagnóstico de su proyecto, muy general para ver qué tan lejos o cerca están de alcanzar el estándar, y empezar a hacer y optimizar, empezar a optimizar el proyecto. Evidentemente es mucho más costo efectivo hacerlo desde la etapa del diseño, toda vez que podemos hacer cambios todavía incluso en temas de diseño pasivo, pero de no ser así también podríamos certificar una construcción ya terminada y pues utilizar otro tipo de estrategias que ya no pues, afecten la estructura propia, ¿no? Entonces en un primer momento se hace un registro del proyecto. Una vez que se tiene bien modelado el proyecto, se carga la información de la evidencia de lo que se manifestó que se iba a poner, que efectivamente se haya instalado. Un auditor, un tercero independiente lo avala. Y en el caso de que todavía no esté construida, se emite un certificado de diseño. Una vez que el proyecto se termina de construir, el auditor regresa y vuelve a verificar que lo que efectivamente se declaró pues se haya ahora sí instalado, ¿no? En la parte de diseño lo que se revisa son las fichas técnicas, donde se dice que pues, se va a instalar un cierto aislamiento térmico, entonces se pone la ficha técnica del aislamiento térmico, el proyecto, pero después se hace una segunda revisión ya con todos los temas instalados, ¿no? Hay un tercer momento donde hay una auditoría de operación, pero eso solo aplica cuando, pues, como yo les comentaba, pues, estamos buscando un carbono cero, ¿no? Ya en temas de que ya haya sido certificado avanzado y ya esté en funcionamiento y pues quiera optar por pues ya por el estándar máximo, ¿no? Yo también les comento, en México tenemos el único proyecto certificado en Latinoamérica, es de carbono cero, es una oficina que está en León. Y bueno, estamos ya también explorando y en proceso de llegar a ese estándar con algunos de nuestros clientes en vivienda.
Nosotros trabajamos con certificadores pues, muy reconocidos internacionalmente. Específicamente en México es GBCI, que es el mismo que certifica LEED, por ejemplo, cual pues ya les puede hablar de la gran calidad y de lo creíble que es la certificación. Y también Citalia SGS, ¿no? Que tiene también una presencia muy importante, sobre todo en Europa. Tenemos al día de hoy pues certificados más de 45 proyectos en más de 45 países. Estamos, como les digo, pues teniendo un crecimiento exponencial. Hay más de 1 millón de metros cuadrados certificados. Aquí en México, como les comentaba, hay 1 millón ya certificado. Y bueno, una tubería bastante importante, casi 3 veces de lo que ya está certificado. Entonces, pues estamos viendo que esta tendencia pues es ya... yo ya les comento más bien a nuestros clientes que pues si no se suben ahora, de todas maneras se van a subir, pero va a ser más costoso, ¿no? Ya es una tendencia que estamos viendo, se está convirtiendo en la práctica, en el estándar. Entonces, sobre todo en estas empresas, pues, AAA, ¿no? Que están buscando financiamiento internacional o incluso emisión de deuda local. Entonces, bueno, ya para concluir, pues, yo les diría con esto es, pues hay que empezar hoy, sería empezar a certificar, empezar a construir verde, porque pues es posible, es fácil, es conveniente y además pues va a atraer y tiene el potencial de atraer financiamiento internacional y local. Bueno, sería todo, Itzel. Estoy aquí para cualquier pregunta. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias también, Patti. Bueno, pues se fueron complementando poco a poco y pues, lo que también es interesante son las tipologías, ¿no? Mencionaba no solamente es vivienda, sino también el tema nosotros, por ejemplo, en Felicity lo estamos utilizando la tipología de hospitales y oficinas. Entonces también es interesante pues cómo este comparativo de plataformas nacionales e internacionales nos pueden ayudar. Y bueno, pues y nada más le cederemos la palabra al colega Andrés Rojo para que nos dé su breve presentación y no sé si aprovechemos para que nos pongan sus preguntas en el área de preguntas y respuestas, en el chat, estamos todavía pendientes, no sé si hay preguntas por el momento, anímense y entonces Andrés, el micrófono es tuyo. Gracias, Itzel. Voy a proyectar. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias a Itzel y al equipo por la invitación. Muchísimas felicidades a Patricia y a Joel, qué interesantes proyectos tienen en camino. Bueno, que ya tienen mucho tiempo, pero qué gusto escucharlos. Yo en este caso no presentaré un proyecto, sino más bien nos compartieron el espacio para poder invitarlos a un evento que se está organizando dentro del marco de un programa que se llama el Programa de Alianzas Estratégicas para la Implementación del Acuerdo de París. El programa es PIPA. Se está organizando una semana del rol de eficiencia energética en la recuperación post-COVID, en el que se busca llevar a cabo un diálogo entre Europa y México, bueno, y Latinoamérica, la delegación de la Unión Europea en México, varios Estados miembros, el Banco Europeo de Inversiones, así como participación también de Estados Unidos. Se está programando esta semana en el que se abordará temas de eficiencia energética con elementos de edificación importantes. No toda la semana es sobre identificación, pero sobre todo en el segundo día y en el cuarto día hay elementos al respecto. Entonces, esto se va a llevar a cabo del 4 al 7 de octubre por la mañana para poder hacer ese cruce de horarios entre Europa y México. Entonces empieza desde temprano, pero la verdad es que vale la pena. El banner del Save the Date, por ahí no sé si ya lo puedan ver, y les platico un poquito lo que habrá, digamos, el primer día tiene un enfoque en el sector industrial, en donde habrá participación evidentemente de México, de la Comisión Europea, de la Agencia Internacional de Energía, entre mejores prácticas que se presentarán de Europa, habrá participación de Dinamarca, de España,
de Países Bajos, y de México se tocará una sesión sobre un esfuerzo que ha habido, donde hubo participación de la Unión Europea, de GIZ, de varios instituciones, en torno al desarrollo y implementación de una hoja de ruta de eficiencia energética en el sector industrial, con un enfoque de género muy importante. Entonces, el primer día un enfoque fuerte en el sector industrial, en el segundo día se busca más hacer unas intervenciones de lo local hacia lo nacional, o sea, incluyendo también aspectos subnacionales. Va a haber participación en este día de CONUE, de la parte de Estados Unidos que les mencionaba, tenemos participación del Lawrence Berkeley Lab sobre ejemplos que ellos han trabajado. De Europa va a haber ejemplos de Francia y Finlandia. Y a nivel subnacional se va a contar con la participación del estado de Yucatán en temas justamente de eficiencia energética en edificación, y de Campeche y Ciudad de México, también en tema enfocado específicamente en eficiencia energética en edificación. En el caso de Campeche, del programa de acelerador de eficiencia energética, y en Ciudad de México temas también de financiamiento, y va a haber también una ponencia de políticas de género en eficiencia energética. El tercer día se enfoca en el sector transporte. Ahí de nuevo tenemos participación de la Comisión Europea, de Semarnat, hablando de la hoja de ruta para impulso de la electromovilidad, de la iniciativa privada, participación de Finlandia, Países Bajos, y en temas de financiamiento de transporte se cuenta con Lab México, va a tener un rol junto con, para un proyecto muy interesante que están desarrollando con Manobras y INAFIN para impulsar proyectos de financiamiento, sobre todo a nivel, mejorar los proyectos de financiamiento a nivel local. Y de nuevo, ¿no? Siempre se va a buscar esa ponencia de enfoque de género en el sector de transporte. Y finalmente el último día, el día 4, es totalmente enfocado en edificación. Se cuenta con una ponencia de la Alianza Global para Edificios y Construcción de México, temas de eficiencia energética en vivienda de interés social, temas de financiamiento, participación del Banco Europeo de Inversiones, y así también como de desarrollo de tecnología para evaluación de monitoreo y evaluación de tecnologías de adquisición de datos para proyectos de eficiencia energética, sobre todo en viviendas de COCAS y de temas que ya nos hablaron previamente. Entonces los invitamos, ya creo que me extendí de más, pero bueno, los invitamos a registrarse en la página transicionverde.mx. Y bueno, aquí ya paro, para que debe haber muchísimas preguntas para los ponentes, porque realmente interesantes sus participaciones. Muchísimas gracias, Itzel y todo el equipo. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, fuiste muy, muy breve, pero por supuesto sustancial, porque este evento efectivamente va conectando varios de estos temas que nosotros tenemos durante todas estas sesiones, pero también es importante la tipología, los sectores que estamos identificando, y que también es realmente importante el considerar que, bueno, tenemos la vara muy alta porque aquí nos acompaña Patti, pero también, bueno, con estas certificaciones tenemos ciertas herramientas para que estos proyectos que ustedes van desarrollando pues puedan tener y aspirar a ser como los que se han desarrollado en vivienda con otras tipologías. ¿Y por dónde empieza? Pues por la eficiencia energética muchas veces, ¿no? Entonces, concatenando todo esto hacia la sustentabilidad, hay que ir paso a pasito. Y pues les invitamos a que este sea un punto seguido para esta conversación. Seguramente muchas de estas conversaciones que se han tenido se van a profundizar todavía más en esta semana. Entonces, esto realmente continuemos con estas conversaciones. Y bueno, no sé si al momento hay alguna pregunta, duda de los que nos acompañan todavía. Vemos que también a nivel subnacional hay mucho interés en desarrollar este tipo de proyectos en varias tipologías. Insisto, siempre nos piden financiamiento para edificaciones, pero entonces hay que empezar por todos. Me gustaría yo entonces aprovechar este foro para preguntarles a los panelistas
Ustedes particularmente, ¿qué recomiendan a los promoventes de proyectos? Generalmente se acercan a ustedes con solicitudes de recursos, pero ¿qué les recomiendan a los promoventes de proyectos en edificaciones, en vivienda? ¿Qué a ustedes es lo primero que les recomiendan? Si quieres, Patti, primero, ¿quieres empezar o...? Sí, gracias, Ixel. Bueno, lo primero es, y como ahí bien lo expuso Joel, es creer que la vivienda sustentable sí tiene sentido, ¿no? Y no nada más es por, bueno, o sea, qué bueno que podemos contribuir a la mitigación del cambio climático, pero además hay un nicho de mercado que cada vez lo reconoce más. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de impulsar es, a ver, no te cuesta más hacerlo verde. Y lo que se logra es que el usuario sea consciente, el adquirir una vivienda sustentable es completamente distinto porque tienes ahorros en tu bolsillo por el uso eficiente de agua y gas. Y principalmente es el confort que tú sientes dentro, ¿no? Que lo hemos visto ahora en pandemia, pues es cada vez más importante que pasamos tanto tiempo en la vivienda y dónde está ubicada. Entonces, muchas veces hay desarrolladores hay muchos que llegan con, bueno, yo ya lo estoy haciendo sustentable. Bueno, pero ¿qué pasa si tienes una certificación que avala esta sustentabilidad? Y tenemos ya varios casos donde son desarrolladores que tienen la certificación de Ecocasa, tienen la certificación de EDGE, y ellos empezaron nada más, ay, bueno, yo lo quería hacer sustentable, y ya ven que es una oportunidad, no, o sea, es una oportunidad de negocio, y es una oportunidad donde puedes conseguir mayor canales de financiamiento, ¿no? Y es además te ubica como una empresa socialmente responsable. Entonces, o sea, qué bueno que además de ser un negocio, podemos contribuir al cambio climático y a darle una mejor calidad de vida a las personas. Entonces, cada vez hay más que sí lo creen y que sí lo apuntan, y hay muchos que dicen, yo ya, o sea, tenemos a Cadu, que fue el que emitió el primer bono verde en Latinoamérica, que dice, es mi forma habitual de hacer negocios. Y Cado es un desarrollador enorme, pero hay también desarrolladores pequeños donde dicen, pues yo voy a continuar. O sea, pero ¿qué me puedes apoyar, no? O sea, siempre es, pues yo voy a seguir este camino, pero si me ayudas a que eso no tenga un incremento en el precio, porque el usuario todavía no está consciente en su totalidad, aunque hay algunos que ya empiezan a preguntar, oye, yo quiero que mi vivienda tenga estas características, hacia allá vamos. Pero mientras tanto, pues sí es un rol importante del desarrollador que sí crea que sí hay una oportunidad, y que hay muchos que ya se están subiendo a este grupo. Magnífico, muchas gracias, Patti. No sé si, Joel, tengas alguna respuesta respecto a esto. No, excelente. Yo creo que ya Patti lo ejemplificó muy bien. Para el caso, por ejemplo, industrial, comercial, hotelero, realmente pues la ecuación es muy sencilla, ¿no? El payback de la eficiencia energética en estas edificaciones se paga, por ejemplo, en áreas industriales en menos de 2 años, ¿no? O sea, es un negocio indiscutiblemente por el que hay que apostar. Y si adicionalmente se puede obtener este diferenciamiento de marca que ya también comentó Patricia, donde yo soy distinto porque soy verde y lo hago y lo demuestro, creo que pues le da un valor agregado altísimo a los desarrolladores, a sus clientes. Y como les digo, o sea, cada uno puede utilizar este efecto pandero que ahora está muy de moda, donde pues se posiciona como un líder del mercado y sabrá utilizar ese liderazgo para obtener financiamiento, como ya les comenté el exitoso caso de Vinte, que pues no cabe duda que se ha posicionado en un nicho y con una imagen importante, ¿no? Y otra de los temas importantes, por ejemplo, de la certificación EDGE, es que pues se asocia al Banco Mundial y a IFC, ¿no? Lo cual pues da mucha credibilidad a muchos mercados, sobre todo en el ámbito internacional, donde inversionistas pues no conocen tanto el mercado local, pero pues eso ya les da cierta certeza, ¿no? Entonces, creo que el mayor reto está en la parte residencial, porque también ya como lo comentó Patti, pues ni es caro ni es complicado, ¿no? Realmente no hay sobrecosto importante si se hacen las medidas y las estrategias desde el diseño, ¿no? Creo que si es desde el diseño se puede pues, llegar a un costo incremental realmente trivial, ¿no? Yo creo que pues, y ya lo estamos viendo, para allá vamos, ya todo el mundo está adoptándolo de manera voluntaria, que eso es también algo importante. Al día de hoy, pues prácticamente el 1,000,000 de metros cuadrados que tenemos certificados de EDGE, pues son que el sector privado está reconociendo el valor y está adoptándolo de manera voluntaria, ¿no? Eso es algo pues
la verdad, bastante interesante y eso nos habla de que el mercado va para allá, ¿no? Magnífico, muchas gracias. No sé si Andrés tengas alguna reacción respecto a esto, de alguna sugerencia también. Bueno, más de manera personal, actualmente ahorita por temas de proyecto, estoy viviendo en la península de Yucatán y ahí me ha llamado mucho la atención que en temas de eficiencia energética no se hace la relación a ello, pero en las casas donde se vive siempre te recomiendan que tenga una orientación de norte a sur, ¿no? Es lo que se dice. Y pero ya en el momento nunca se hace el vínculo del costo que implica el tema de pago de energía, ¿no? En zonas cálidas como esta, el costo del aire acondicionado es muy alto. Y entonces puede llegar lo que decían, ¿no? Se puede llegar a costar más a veces, las rentas todavía son un poco más económicas, se puede pagar más de luz que de renta en ciertos meses por la pura distribución, orientación y elementos que pueda tener una casa, ¿no? Entonces, o sea, desde que es rentable en ciertas circunstancias, pero a muy corto plazo, definitivamente, ¿no? Entonces, creo que esa venta, en ciertos ejemplos muy claros, es muy evidente. Entonces, y bueno, ni se diga cuando se traduce a temas de emisiones, el ahorro que se hace para temas de disminución de gas de efecto invernadero, pues también es enorme, ¿no? Entonces, pues no, es fabuloso que se esté estandarizando de esta manera, pero digamos, hay ejemplos muy claros del impacto que se tiene haciendo una buena planificación y una buena estructuración. Fantástico, muchas gracias. Sí, también eso es importante a nivel personal. Muchas veces nosotros promovemos ciertas iniciativas y hay que empezar también, como decía Patti, pues simplemente el confort, ¿no? En un retrofit, una reconversión, también es importante el considerar que a largo plazo pues va uno a tener que invertir cierta cantidad, y si hablamos también de oficinas, de edificios públicos, pues también es importante. Sé que nos acompañan también algunos representantes de gobiernos locales, de sector privado, entonces al final creo que todos estamos en la misma carrera y qué bueno que se pueda desarrollar ciertas actividades. Bueno, pues creo que al momento no hay más preguntas, o a ver, no sé si alguien me puede ayudar a... creo que aquí hay una pregunta, sí, efectivamente, de Aranza. Menciona cuál creen que es el reto más grande que enfrenta el sector financiero para la reorientación de los flujos de inversión en energías y proyectos sostenibles. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Quieren contestarla? Sí, bueno, creo que uno de los retos, en mi opinión, es justamente que el usuario empiece a cambiar esta perspectiva de decir, cuando adquiere una vivienda, ver más allá de un techo y unas paredes. Esto lo digo mucho, ¿no? Pero es real. Una, tenemos la limitante de o sea, cuánto podemos adquirir una vivienda. Entonces, es la limitante de tu ingreso. Pero sobre esto ya existen muchas alternativas. Y si tú empiezas a pedir como usuario que tu vivienda tenga más allá de un techo y unas paredes, y veamos si es amarillo, si es azul o dónde está, es de dónde está y cómo está construida. Entonces, esto va a marcar la diferencia en el mercado y va a una cadena que los precios van a ser mucho más accesibles para implementar estas ecotecnologías. Pero creo que o sea, ese es como uno de los retos principales. Hablamos mucho de los temas de evaluación, que la vivienda ya reconozca estas ecotecnologías, que es mucho de la tarea que nos corresponde en sociedad hipotecaria y que estamos trabajando en ello, pero y otros temas, ¿no? Pero creo que la parte principal es que el usuario sea más consciente de esto, y esto cómo se puede retribuir desde el precio de la vivienda. Gracias, Patti. No sé, Joel, Andrés, si tienen alguna respuesta. Yo nada más un poquito complementando lo que dice Patti, para mí también creo que la tendencia de financiamiento climático ya está aquí. Como les digo, ya hay productos en Colombia, se acaba de aprobar uno también en Perú, donde también se va a utilizar las certificaciones. En Europa, bueno, no se diga. Y ya estamos viendo una reorientación de alguna manera de recursos, pero sí, a veces yo lo que me topo es, pues, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, no? Porque la banca quiere que exista una tubería de proyectos certificados para, pues,
financiar. Para crear un producto, pues se van a tomar todo el tiempo y esfuerzo de desarrollar un producto de construcción, pues sí preguntan si existe el volumen de mercado, ¿no? Y del lado de la demanda, como bien lo comentó Pati, ¿no? También se preguntan si existe esta demanda para hipotecas verdes del lado de la demanda, ¿no? Entonces, creo que ahí lo que pues ha sido exitoso en otros países ha sido que el sector privado toma el liderazgo. En este caso, muchos desarrolladores empiezan a tomar el liderazgo, como estamos viendo, con compromisos voluntarios. Pues ya la banca empieza a darse cuenta de que existe el mercado, ¿no? Así ha sido en algunos casos donde se ha impulsado esta clase de programas con la banca privada, ¿no? No banca de desarrollo. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, también tenemos aquí otra pregunta, ya se están animando poco a poco, ya la timidez se va saliendo poco a poco, entonces, a ver, buena tarde, entiendo que la temática se centra en complejos inmobiliarios en zonas urbanas. ¿Tienen alguna experiencia en zona rural, Casa Verde, por ejemplo? Bueno, sí, los programas actuales, en el caso, los que llevamos en sociedad hipotecaria, están enfocados más a zonas urbanas y solamente construcción de vivienda para venta o en su caso, si hizo renta. Se está trabajando y ya hay ejemplos de diferentes desarrolladores que construyen en vivienda rural, que incluso algunos de ellos construyen dentro de las ciudades, pero con características, la vivienda tiene algunas características que son más rurales. Sobre esto también estamos haciendo un estudio en colaboración con GIZ, para poder incluir un programa de financiamiento particular para autoproducción de vivienda sustentable y mejoramiento de vivienda sustentable, que la de autoproducción y algunas de mejoramiento están más en zonas rurales, o estas que les digo son zonas urbanas con tendencias rurales. Y sobre esto, que es un estudio que está ahorita en elaboración y con lo que esperamos es que de resultar viable vamos a poder dar un incentivo financiero, y es un esquema que ya existe en CIF como vivienda convencional, pero los desarrolladores ya están añadiendo ciertas ecotecnologías en la misma, y desde los métodos aquí se logran muchos ahorros desde el material que utilizan en la construcción. Entonces, es algo que estamos analizando. Hay mucho de apropiación cultural, el tema de cocinas con leña, biodigestores, hay muchos otros elementos que cambian, y pues esperemos que en un par de meses les tengamos más una respuesta, pero sí hay ejemplos, y nosotros ya queremos abrir un canal de financiamiento particular que lo incentive, no convencional como existe, sino sustentable. Magnífico, muchas gracias, Pati. No sé, Joel, Andrés, si tienen también otra respuesta. Yo nada más quería hacer un comercial porque ahí en el chat general pusieron una encuesta, entonces nos ayudan mucho si es anónima y son 3 preguntas muy cortitas, nos ayudan mucho si la pueden contestar a mejorar. Y del lado rural, pues en el caso de Edge se puede certificar prácticamente cualquier vivienda, no importando si está en la ciudad o está en el campo. Tenemos también algunas casas de campo certificadas. Sí, muchas gracias. También gracias por el comercial. Es cierto que bueno que nos lo recordaste, la encuesta de satisfacción. Y también pues Elisa nos comenta esto porque ella es de una cooperativa de mujeres en zona rural indígena, en donde pues está pidiendo también en dónde pueden acceder a los resultados del estudio que comentas, Pati, pero bueno, muchas gracias. Michelle, si no hay preguntas, igual puedo yo hacer una. Me Claro llamó que sí. mucho la atención, me parece que en la presentación de Joel habló sobre la energía asociada a los materiales, que también es un elemento que se contempla dentro de la certificación, y Patricia también ahorita habló un poco sobre materiales. No sé si nos podrían comentar un poco, quizá ya es muy técnico, pero para mí en uno de los proyectos que trabajo tenemos ese enfoque en buscar una disminución de emisiones asociada al uso de materiales. Entonces me interesa mucho saber cómo se maneja el tema de energía asociada a los materiales. Si nos podrían profundizar un poquito. Bueno, en el caso de Cocasa y de Nama, lo que se hace es,
Sobre las herramientas que se tienen de simulación energética, se incluyen ciertos materiales de construcción, pero esto es más por el desempeño que tienen en el uso de la vivienda. Adicionalmente, hay un tema de huella de carbono, que es una herramienta que tenemos ahorita informativa con muchas áreas de oportunidad y que estamos preparando una actualización incluso con GIZ para esto. Entonces, tal vez en su momento también sería importante platicar. Claro, y en el caso de Edge, también nosotros tenemos ya ciertos materiales, un listado, desde losas, paredes, donde ya se hizo pues un análisis de cuánta energía se gastó durante el proceso de elaboración del propio material, ¿no? Entonces, ahí lo que sería interesante sería que pudiera revisar o echarte un clavado en los materiales que ya están como estrategias precargadas en la plataforma, para ver si también te hace sentido en temas de la energía propia que se utilizó para la elaboración, ¿no? Ese es pues el tercer componente y es a lo que se refiere específicamente, ¿no? Muchas gracias, perfecto. Aquí tenemos también otras preguntas, ya nos empiezan a llegar un poquito más. También Pati ya contestó esta pregunta del estudio. Les invita a que le envíen un correo a estos pmijares@cif.gov.mx y ecocasa@shf.gov.mx. También nos pregunta Rolando de León si existe en GIZ algún programa que apoye el uso de tecnología solar para el sector agrícola en disminución de consumo de gas LP y por ende mitiga emisiones de CO2 y reducen presencia de hidrocarburos en el producto de consumo final. Sí, de hecho mi colega del programa TREM que presentó en la tarde, entiendo que ellos tienen algo también asociado a este tema. Con mucho gusto ahorita te ponemos su correo para que ella te pueda orientar. Y también aquí preguntan cuál es el incentivo para un municipio de buscar certificar su palacio municipal con Edge. Esta pues creo que está muy dirigida para Joel. No sé si quieres contestarla. Claro, pues es muy interesante, pues va a ser posicionarse como líder, digamos, empezando por su casa, como un líder en la promoción de edificación sostenible, ¿no? No lo he comentado, pero todos los proyectos que están certificados Edge están cargados en la página, se pueden consultar, son públicos. Adicionalmente, hay una guía para la utilización de la marca Edge y de la marca IFC, Banco Mundial. Entonces, digamos que en temas de posicionamiento del propio municipio, creo que de liderazgo en la materia, creo que sería muy interesante. No tenemos todavía un palacio municipal certificado Edge, entonces sería el primero, sería precursor. Muy bien, pues creo que ya no veo más preguntas. No sé si el equipo me pudiera ayudar a confirmar. Creo que ya todas las abordamos hasta el momento. Entonces, bueno, pues creo que lo que sí nos quedamos con el tema de la encuesta de satisfacción, que también les invitamos a que la completen, por favor, a que nos califiquen y sobre todo nos digan qué es lo que hace falta también, en qué estamos, digamos, desarrollando todo bien. También seguramente estos temas, Andrés, ahora en la Semana de la Unión Europea, pues también va a tocarlos y pues que se los lleve también como inquietudes. Y la tropicalización como tal, yo me quedo con este tema. Ahorita nos están proyectando, me parece, la relatoría gráfica, que también le queda muy bien a nuestras colegas de relatoras y que extraen toda esta información que nosotros vamos poniendo de una manera muy bonita y artística. Entonces, lo que es importante es quedarnos con que hace sentido esta financiación a edificios sustentables, o sea, y más ahora en la pandemia, hagamos la reflexión de cuánto tiempo pasamos en una edificación y qué mejor que esté de una manera sostenible, con confort y con todo, pues además con el valor agregado de reducir emisiones de gases de efecto invernadero también, ¿no? Entonces, pues creo que sería lo que tenemos hasta el momento. Si no tenemos mayor información de otras preguntas, si no hay inquietudes, también, por supuesto, tienen los correos de los colegas y pues vemos aquí esta gran obra de arte que nos comenta, nos pone aquí Riley y este gran resumen que nos hace también para esta sesión masterclass que es financiamiento de edificaciones sustentables.